Ahora bien, por otro lado quise incluir esta imagen en donde pues tenemos diferentes perspectivas, distintas obviamente a lo que ya anteriormente habíamos visto. Aquí pues bueno, nuevamente tenemos el glomérulo, a la arteriola aferente, la arteriola eferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal. Y si se hiciera un corte en esta zona y se hiciera un acercamiento, pues bueno, podemos verlo desde esta orientación. Aquí en este caso, pues bueno, como podemos ver, aquí está el torrente sanguíneo prácticamente con la presencia de eritrocitos, algunas proteínas, e incluso aquí alcanzamos a ver las membranas de filtración glomerular, que si incluso aquí en esta imagen me gustó mucho porque si se le hace un acercamiento, aquí bueno, tenemos el torrente sanguíneo, la primera capa que es el endotelio fenestrado, la membrana basal en la parte intermedia, y posteriormente aquí tenemos las hendiduras de filtración, que en este caso, pues bueno, como bien ya lo mencionamos, son generadas a través de los podocitos y los pedicelos. Y aquí en esta siguiente imagen quise mostrarles simplemente para terminar de darnos una idea cómo están conformadas en este caso o cómo están presentes en este caso los podocitos en el glomérulo. Aquí tenemos esta microfotografía en microscopía electrónica en donde vemos la red capilar o en este caso el glomérulo, y vemos cómo están presentes en este caso los podocitos con sus respectivos pedicelos. Vemos cómo rodean prácticamente este nudo o esta red capilar. Incluso aquí alcanzamos a ver el espacio de la cápsula de Bowman, y en la siguiente microfotografía pues también logramos apreciar aquí cómo es que los podocitos abrazan pues prácticamente estos capilares, ¿vale? Aquí tenemos incluso los pedicelos y las hendiduras de filtración, simplemente para que terminemos de aterrizar esta idea de cómo están distribuidos en este caso a lo largo del glomérulo, ¿vale? Aquí en esta microfotografía también quise incluirla, ya que aquí podemos ver las diferentes capas o las diferentes membranas de filtración glomerular. Aquí tenemos, por ejemplo, las células endoteliales y en este caso las fenestradas o los poros que se originan a través o a raíz, en este caso, de las células endoteliales, que vienen siendo esta primera capa. Aquí tenemos pues prácticamente el torrente sanguíneo. Entonces aquí vemos esta primera capa de filtración glomerular. En esta parte de en medio pues tenemos la membrana basal, que como ya lo mencionamos es la segunda capa de filtración, y aquí tenemos los famosos podocitos, que son los que abrazan prácticamente estos capilares con sus respectivos pedicelos, y aquí vemos la hendidura de filtración, que en general pues bueno es la tercera capa de filtración, como ya lo estuvimos mencionando, ¿vale? Entonces, ya hablamos del corpúsculo renal prácticamente, recordando que la nefrona está conformada por dos partes, por el corpúsculo renal y por los túbulos renales. Ahora vamos a hablar acerca de los túbulos renales, ¿vale? ¿Cómo se constituye en este caso la nefrona? Pues bueno, el glomérulo, el corpúsculo renal, y en este caso, quitando en este caso los capilares peritubulares y los vasos rectos, pues tenemos en este caso los túbulos renales, los cuales pues bueno, están constituidos de la siguiente forma. En esta diapositiva vamos a poder observar nuevamente aquí al glomérulo. El glomérulo, pues bueno, ahí es donde se va a llevar a cabo la filtración, y aparece esta primera estructura en color verde. Prácticamente a esto ya le denominamos la primera porción de los túbulos renales, que en este caso es el túbulo contorneado proximal, ¿vale? Aquí hacemos un paréntesis. El túbulo, pues bueno, literalmente, como su nombre lo dice, es un túbulo, es un tubo, es un ducto, y en el caso, por ejemplo, de la palabra contorneado, se le denomina contorneado porque va a tener ciertos contornos o ciertas curvaturas, y si observamos aquí, el túbulo contorneado proximal, la palabra proximal se asocia a que es el túbulo que está más próximo, en este caso al glomérulo. Es la primera porción de los túbulos renales, pero es contorneado, como ya lo mencionamos, porque está redondeado, y proximal porque está más próximo, en este caso, al glomérulo, ¿sale? Entonces, de esta manera es como podemos más o menos ubicarlos e irnos familiarizando con ellos al
definir o desmenuzar parte de esta palabra o de estos nombres. Entonces, pues bueno, posterior a los túbulos, como lo podemos observar aquí en la pantalla, posterior a los túbulos contorneados proximales, viene esta zona azul, que es para fines didácticos, pues bueno, lo colocamos aquí en color azul, la cual, pues bueno, se les denomina asa de Henle. Pero aquí el asa de Henle, cabe señalar que va a existir diferentes porciones. El asa de Henle en su porción descendente, es decir, que va a haber un descenso, posteriormente va a haber una pequeña curvatura aquí en esta zona y va a aparecer lo que es el asa de Henle ascendente, pero el asa de Henle ascendente va a tener una porción delgada y también, como lo podemos observar aquí, va a haber un asa de Henle en su proporción gruesa, ¿vale? Entonces, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente en su porción delgada y posteriormente asa de Henle en su porción gruesa, ¿sale? Ya aquí en color rosa está apareciendo pues prácticamente lo que es el túbulo contorneado distal y pues bueno, como ya lo habíamos comentado, en la palabra contorneado es porque pues está redondeado y tiene ciertos contornos, pero distal, ¿por qué? Porque está más distante en este caso al glomérulo, de ahí la denominación de distal. Posterior al túbulo contorneado distal viene lo que es el túbulo, en este caso colector, que es la última porción de los túbulos renales, para posteriormente, pues bueno, llevar a cabo, en este caso, la formación, y aquí de pronto me voy a estar adelantando un poquito, aquí en la porción de los túbulos se va a llevar a cabo un proceso de reabsorción y secreción que vamos a mencionar mucho más adelantito, para que posteriormente, una vez que el filtrado tubular abandone, en este caso, la porción de los túbulos colectores, aquí vamos a tener una estructura llamada conductos o ductos de Bellini y posteriormente la papila renal, y lo que abandone prácticamente este filtrado tubular al abandonar el conducto de Bellini y la papila renal, pues a eso ya le conoceremos como orina, ¿vale? Aquí, bueno, es simplemente para mencionar un poquito de la parte de cómo está conformado en la cuestión citológica los túbulos. Aquí, bueno, en la porción del túbulo contorneado proximal vamos a observar esta ilustración con este tipo de células que, como lo vamos a revisar dentro de un momento, estas células que conforman los epitelios o el epitelio tubular consiste en una capa simple, es decir, hablaremos de un epitelio simple cuando hay la presencia de una sola capa de células. En este caso, los túbulos renales están conformados por epitelio cúbico simple, es decir, que son células que si las observamos o que están presentes en este caso en el tejido, pero son epitelios que van a tener, o células que van a estar presentes en el epitelio en forma de cubo, de ahí su nombre, epitelio cúbico simple. Entonces, pues prácticamente gran parte de la porción de los túbulos renales están conformados por epitelio cúbico simple, y este epitelio cúbico es también llamado como epitelio renal. Entonces, prácticamente estas células que vamos a ver en esta diapositiva, en realidad son las células renales que nosotros observamos en el sedimento urinario, pero bueno, la gran diferencia es de que en el sedimento urinario las vamos a observar redondas. Todo esto incluso ya lo mencionamos en una de las clases anteriores y ya vimos un poquito de cómo se observan las células renales, pero cabe señalar que estas células renales están en el tejido en forma de cubos, de ahí su nombre de epitelio cúbico simple. Si revisamos cierta literatura, vamos a encontrar también que las células renales también se refieren a células cúbicas, y pues prácticamente es lo mismo. Célula renal y célula cúbica prácticamente es lo mismo, o se estaría refiriendo a lo mismo, ¿vale? Entonces, regresando aquí a esta diapositiva, vemos cómo el epitelio cúbico simple y estas células renales van a tener incluso estas microvellosidades. Estas microvellosidades, ¿qué es lo que harán? Únicamente tendrán la función de aumentar la superficie de contacto entre la célula y, en este caso, el filtrado tubular, que de alguna manera al aumentar esta superficie de contacto,
lo que va a suceder es de que va a haber una mayor interacción entre ciertas sustancias que van a estar presentes en el líquido o en el filtrado, y de esta manera la presencia de estos microvellosidades pues bueno, va a favorecer una mejor reabsorción en el caso de que se vaya a llevar a cabo un proceso de reabsorción o de secreción. En este caso, pues bueno, vamos a revisar estos conceptos y vamos a entrar con mucho detalle a esta parte de los procesos de reabsorción y secreción en un momento más. Pero bueno, concretamente aquí el túbulo contorneado proximal está conformado por epitelio cúbico simple. En el caso, por ejemplo, del asa de Henle, en la porción descendente hay epitelio pavimentoso simple. En el asa de Henle en ascendente gruesa nuevamente encontraremos epitelio cúbico simple. En la parte de los túbulos contorneados distales, pues bueno, nuevamente hay epitelio cúbico simple. Y en la última porción va a haber epitelio cúbico simple, pero bueno, va a haber algunas células llamadas células principales y células intercaladas que van a tener distintas características, pero al final todo converge en que es epitelio cúbico simple. ¿Vale? Entonces, de esta manera, como lo observamos en esta diapositiva, están presentes diferentes células que en este caso darán origen a lo que viene siendo la histología o la conformación, en este caso, de los túbulos renales. ¿Vale? Vamos a la siguiente diapositiva y aquí surge esta pregunta: ¿qué sucede en este caso en los túbulos renales? Pues bien, en los túbulos renales se va a llevar a cabo este proceso, que es estos dos procesos más bien que son importantísimos para la formación de la orina: la reabsorción y la secreción tubular. ¿Vale? ¿A qué nos vamos a referir en este caso a estos dos conceptos? Pues bueno, aquí en esta imagen podemos ver que la reabsorción pues prácticamente es el paso de algunas sustancias que van a ir filtradas o que van a estar presentes en el filtrado tubular, y que estas sustancias presentes en el filtrado tubular se van a reabsorber o bien van a regresar al torrente sanguíneo. ¿Vale? A eso le llamamos reabsorción. Incluso aquí lo tenemos. Es el paso del filtrado tubular o ciertas sustancias presentes en el filtrado tubular a la sangre. Van a ir de regreso, en este caso, a la sangre. Y caso contrario, secreción es el paso de algunas sustancias que van a estar presentes en estos capilares peritubulares y que estas sustancias van a ser vertidas o secretadas, en este caso, a la luz tubular. Entonces, el paso de sustancias de la sangre al filtrado tubular, a esto le vamos a llamar secreción. ¿Vale? A esto nos referimos con el proceso de reabsorción y secreción. Y bien, aquí en esta parte, cabe señalar que este proceso de reabsorción y secreción se lleva a cabo a través de diferentes mecanismos que a continuación vamos a revisar. Es muy importante tomar en cuenta estos mecanismos generales que les voy a mencionar a continuación, ya que prácticamente es la pauta para poder entender cómo es que se va conformando la orina a través de ese proceso de reabsorción de ciertas sustancias y el proceso de secreción de ciertas sustancias. Pero es importante tener presente los siguientes mecanismos que vamos a revisar para que podamos entender un poquito con más detalle y con más claridad cómo se lleva a cabo este proceso de reabsorción y secreción a nivel tubular, y que esto pues bueno, va a dar como consecuencia la formación de la orina. ¿Vale? Entonces, vamos a revisar, antes de revisar esos mecanismos, vamos a ver que en el caso, por ejemplo, del túbulo contorneado proximal, se van a reabsorber y secretar ciertas sustancias. ¿Cuáles van a ser esas sustancias? Pues bueno, en el caso del agua, del sodio, del potasio, de la glucosa, de aminoácidos, cloro, bicarbonato, urea, calcio y magnesio, se van a reabsorber estas sustancias a nivel del túbulo contorneado proximal. Incluso lo vamos a revisar un poquito más a detalle más adelante. ¿Y qué se va a secretar a nivel del túbulo contorneado proximal? Pues bueno, iones hidrógeno, amoníaco, urea y creatinina. ¿Vale? Entonces, es decir que estas sustancias que están aquí van a ser vertidas de los capilares peritubulares a la luz tubular. ¿Vale? Esto va a acontecer en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué va a acontecer en el asa de Henle? Pues bueno, va a haber una reabsorción en un mayor porcentaje menor de agua, pero bueno, va a haber sobre todo reabsorción de algunos
iones como el sodio, potasio, el cloro, el bicarbonato, el calcio y el magnesio, y va a haber la secreción en su mayoría, en este caso de urea. A nivel de los túbulos contorneados distales en la porción inicial, vamos a ver que hay una reabsorción de agua, de sodio, cloro y de calcio, y en este caso en la porción final del túbulo contorneado distal vamos a tener principalmente la reabsorción de agua, sodio, bicarbonato, urea y la secreción, en este caso, de iones de hidrógeno y de potasio, ¿vale? Entonces, estas sustancias concretamente son las que se van a secretar y a reabsorber, en este caso, en las diferentes porciones de los túbulos renales, ¿vale? Vamos a revisarlo con un poquito más a detalle más adelantito, pero antes de hablar de estas sustancias, como ya les mencionaba, es importante retomar ciertos conceptos que en algún momento se revisaron de manera muy fundamental cuando llevamos la materia de bioquímica o de biología. Son conceptos que son pues, prácticamente muy básicos y muy elementales, que de alguna manera los tenemos que recordar y que los tenemos que tener presentes en este momento para que podamos entender cómo se lleva a cabo todo este tipo de procesos de reabsorción y secreción, pero concretamente a nivel tubular, ¿vale?